Bienvenidos a esta pequeña presentación sobre los micetomas. Mi compañera y yo daremos un breve resumen sobre esta devastadora infección y hablaremos un poco más a profundidad respecto a los dos agentes causantes de este padecimiento. A continuación estaremos hablándoles respecto a la morfología, la identificación, las manifestaciones clínicas, la epidemiología, las pruebas diagnósticas y el tratamiento. ¿Qué son un micetoma? El micetoma es una infección localizada crónica progresiva causada por hongos que afecta los pies, los miembros superiores o la espalda. Los síntomas incluyen hinchazón y formación de trayectos fistulosos. El diagnóstico es clínico y se confirma con el examen microscópico, los exudados y el cultivo. El tratamiento consiste en antibióticos, desbridamiento quirúrgico y a veces hasta la amputación. Las principales causas que vamos a hablar hoy serían Pseudo-Listeria boydii y la Madureya mycetomatis. Puntos claves. Los puntos claves, como primer punto tenemos lesión inicial. La lesión inicial del síntoma puede ser una pápula, un módulo subcutáneo fijo, una vesícula con una base indurada o un absceso subcutáneo que se rompe para formar una fístula hacia la superficie de la piel. Etapa media. La infección progresa lentamente durante varios meses o años y se extiende en forma gradual a los músculos, los tendones, la fascia y los huesos, contiguos a lo que destruye infecciones avanzadas. Los miembros comprometidos desarrollan un enorme edema con formación de un gran tumor en forma de amenaza compuesto por áreas quísticas. Los numerosos trayectos fistulosos intercomunicados drenan exudados espeso o serosanguinolento que contiene granos característicos, que se pueden ser blancos o negros. A continuación les estaré hablando del tratamiento. Y es que el tratamiento del micetoma debe administrarse durante más de 10 años. Si en caso de no indicarse un tratamiento, el paciente corre el riesgo de morir debido a una sola infección bacteriana y una sepsis. Y el tratamiento depende sumamente del agente causal y de la extensión de la enfermedad. En las enfermedades causadas por hongos, ciertos microorganismos potencialmente causantes pueden ser al menos parcialmente susceptibles a la anfotericina B o al itraconazol, pero algunos son resistentes a todos estos antimicóticos y la mayoría de los pacientes presentan recidivas después del tratamiento antimicótico. Incluso muchos pacientes no mejoran y empeoran durante la terapia, lo que indica la naturaleza a menudo resistente de esta infección. Sin embargo, en ocasiones es necesario el desprimamiento quirúrgico. Puede ser necesario el desprimamiento quirúrgico repentino del tejido enfermo o incluso podría llegarse hasta el hueso. La amputación de un miembro para prevenir infecciones bacterianas secundarias potencialmente letales puede ser necesaria en casos avanzados. Cuando hablamos de morfología, la Pseudo-Listeria boydii es un hongo filamentoso que causa infecciones en humanos. Tiene una forma sexual conocida como la Pseudosporium apiospermum, que produce conidios, que son esporas asexuales formadas en el extremo de conidioforos no ramificados. Los conidios son óvalos lisos y unicelulares, generalmente de color marrón pálido, y las hifas son tabicadas o con septos y muestran ramificaciones regulares. Sin embargo, también cuenta con una forma sexual conocida como la Pseudosporium boydii. Durante su fase sexual, estas forma estructuras denominadas cleistocecios, que son cuerpos fructíferos cerrados, esféricos y de un color marrón oscuro a negro. Dentro de los cleistocecios se encuentran acosporas, que son esporas sexuales, y estas acosporas son elípticas de pared gruesa y también miden entre 4 a 5 micras de longitud. Existen diferentes tipos de identificación para este hongo. Empezaremos hablando del cultivo. El aislamiento de P. boydii se realiza en medios de cultivo estándar, ya sea el agar saborout o el agar papa dextrosa, por lo general a una temperatura ambiente de unos 25 a 30 grados Celsius. Forma colonias algodonosadas de color blanco a gris oscuro, y a medida que envejecen, estas colonias por lo general pueden oscurecerse.
La morfología microscópica del cultivo muestra hifas tabicadas con conicidios ovalados, esto por lo general en su forma asexual. Continuando con los exámenes microscópicos, podemos utilizar diferentes tinciones, en este caso el lactofenol azul de algodón o el hidróxido de potasio, ya que en ellas se pueden observar hifas tabicadas o conidios. También, durante la fase sexual, los cleistototecios, que son las estructuras esféricas, contienen las acosporas, que son elípticas y también lisas. Continuando con los exámenes microscópicos de laboratorio, podemos utilizar tinciones como el lactofenol azul de algodón o el hidróxido de potasio. En estos se pueden observar hifas tabicadas y conidios. Y cuando hablamos de la parte de la fase sexual, los cleistotecios, que son las estructuras esféricas que contienen las acosporas, se pueden notar que son elípticas y lisas. El siguiente método, conocido como las pruebas bioquímicas, es algo curioso respecto a que estos hongos no responden a las pruebas estándar para hongos patógenos comunes, como son las que se pueden utilizar para Aspergillus. Sin embargo, este hongo no produce ureasa, lo que ayuda a diferenciarlo de otro tipo de hongos patógenos. Continuando con los exámenes microscópicos de laboratorio, podemos utilizar tinciones como el lactofenol azul de algodón o el hidróxido de potasio. En estos se pueden observar hifas tabicadas y conidios. Y cuando hablamos de la parte de la fase sexual, los cleistotecios, que son las estructuras esféricas que contienen las acosporas, se pueden notar que son elípticas y lisas. Cuando hablamos de métodos moleculares, hablamos respecto a la reacción en cadena de polimerasa, también conocido como PCR, y secuenciación del ADN ribosomal, que son muy eficaces para identificar P. boidi al nivel de especie. También pueden secuenciar regiones como el gen ITS, que es el espaciador interno transcrito, para lograr una identificación más precisa. Continuando con los exámenes microscópicos de laboratorio, podemos utilizar tinciones como el lactofenol azul de algodón o el hidróxido de potasio. En estos se pueden observar hifas tabicadas y conidios. Y cuando hablamos de la parte de la fase sexual, los cleistotecios, que son las estructuras esféricas que contienen las acosporas, se pueden notar que son elípticas y lisas. Por último, otra de las formas de identificación de este hongo es la espectrometría de masas multi-TOF. Esta técnica avanzada puede identificar con precisión hongos mediante la creación de perfiles de proteínas únicas, lo que facilita la identificación rápida en el laboratorio clínico. Continuando con los exámenes microscópicos de laboratorio, podemos utilizar tinciones como el lactofenol azul de algodón o el hidróxido de potasio. En estos se pueden observar hifas tabicadas y conidios. Y cuando hablamos de la parte de la fase sexual, los cleistotecios, que son las estructuras esféricas que contienen las acosporas, se pueden notar que son elípticas y lisas. La Pseudoescherichia boydii es un hongo oportunista que puede causar una variedad de manifestaciones clínicas, entre ellas el micetoma. P. boydii es una de las principales causas de un micetoma, que es también llamado el micetoma causado por hongos. Es una infección crónica y granulomatosa de la piel y tejidos subcutáneos. Se caracteriza por la formación de nódulos, abscesos y fístulas que drenan un exudado pseudopurulento con las características gránulos del hongo.
Afecta principalmente a los pies, pero también puede comprometer manos y otras partes del cuerpo. Si bien el micetoma es una de las mayores partes importantes de las cuales debemos prestar atención en este hongo, también causa otro tipo de infecciones. En este caso, hablando de las infecciones pulmonares, puede causar algunas crónicas, tales como neumonía o aspergilosis troncopulmonar alérgica. Los pacientes pueden presentar tanto tos, disnea, fiebre y producción de esputo, y en algunos casos incluso puede formarse un fungoma o una bola fúngica en algunas cavidades pulmonares preexistentes. Hablando de la infección diseminada, existe más que nada en pacientes inmunocomprometidos, especialmente aquellos que han tenido trasplantes o que en todo caso padezcan de cáncer o SIDA. El P. boydi puede diseminarse por vía hematógena, y esto puede causar que afecte órganos vitales como el cerebro, el corazón, el hígado y los riñones. Hablando de infecciones del sistema nervioso central, la afección en el SNC puede manifestarse como meningitis, accesos cerebrales o incluso encefalitis. Algunos de los síntomas incluyen cefalea, fiebre, convulsiones y déficit neurológico. El boydi también puede ser causante de endoftalmitis, que se trata de una infección intraocular que puede ocurrir tras una cirugía o incluso tras un trauma penetrante. Se considera una emergencia médica y sus síntomas pueden ser que produzca dolor ocular intenso, enrojecimiento de los ojos, secreciones purulentas e incluso pérdida de la visión. También puede causar infecciones osteoarticulares, que pueden comprender tales como osteomielitis o incluso artritis fúngica, principalmente después de algún tipo de traumatismo o en pacientes inmunocomprometidos. Se manifiesta con dolor localizado, inflamación y limitación del movimiento en las articulaciones afectadas. Por último, mencionando la endocarditis, aunque puede llegar a ser rara, P. boydi puede causar endocarditis en pacientes con válvulas cardíacas artificiales o con dispositivos implantados, presentando fiebre, fatiga y signos de insuficiencia cardíaca. Continuando ahora con la epidemiología, vemos que esta se divide en varias partes, empezando por la distribución geográfica, incluyendo las áreas de prevalencia. La P. boydi se encuentra en diversas regiones del mundo, pero la prevalencia puede variar y es muy común en suelos y materiales orgánicos en descomposición. La mayoría de reportes que se presentan es gracias a que la presencia de este hongo se ha documentado en países de América del Norte, en Europa, América Latina e incluso en Asia. Sin embargo, los casos clínicos pueden estar menos documentados en algunas regiones. La incidencia y prevalencia de este tipo de enfermedad incluye casos clínicos como infecciones raras. Las infecciones causadas por P. boydi son relativamente raras en comparación con otros hongos patógenos, pero pueden ocurrir en personas con sistemas inmunitarios comprometidos. Existen diversos factores de riesgo, tales como la inmunosupresión, condiciones climáticas y exposición ambiental. En caso de la inmunosupresión, los pacientes inmunocomprometidos se ven afectados ya que P. boydi es un patógeno oportunista que afecta principalmente a estos individuos, tales como pacientes con cáncer, con VIH-Sida o aquellos que reciben tratamientos de inmunosupresores. También hay condiciones clínicas, tales como la diabetes y otras enfermedades crónicas. Las personas con diabetes u otro tipo de enfermedades crónicas pueden tener un mayor riesgo a infecciones fúngicas oportunistas, tales como lo es P. boydi. Y exposición ambiental. En suelos y materiales orgánicos, boydi puede encontrarse en este tipo de materiales en descomposición, donde se multiplica. La exposición prolongada a estos ambientes puede ser un gran factor de riesgo, aunque ciertos casos clínicos derivados de esta exposición son menos comunes. Hay vías de transmisión, tales como la no contagiosa o infección endógena. La no contagiosa generalmente no se transmite de persona a persona. Las infecciones suelen resultar de la exposición a las esporas del hongo que se encuentra en el ambiente. En cambio, la infección endógena, en algunos casos, este hongo puede ser parte de la flora microbiana del paciente y convertirse en patógeno cuando las defensas están comprometidas. En caso del P. boydi, por lo general, al ser un tipo de hongo que se encuentra en ambientes donde hay descomposición o este tipo de tierra ya infectada, pues se le considera del tipo más bien no contagioso, ya que se transmite más que nada de espora del hongo al paciente.
Hablando de pruebas de laboratorio, podemos decir que para este hongo está la microscopía directa. Están preparaciones de muestras en el tipo de frotis directos. Se obtienen a partir de material purulento, tejido afectado o secreciones de la lesión. En este caso también se pueden cultivar, ya está el medio de cultivo de agar saborout o el agar de papar destroza. El agar saborout destroza o SDA es un medio de cultivo para el crecimiento de hongos muy común. Puede ser suplementado con antibióticos para evitar la contaminación bacteriana. El método es que se siembra la muestra en SDA, tiene una incubación de más o menos 25 o 30 grados Celsius durante 2 a 4 semanas. P. boydii suele formar colonias de color blanco a gris que luego se oscurecen. En el caso del agar papa dextrosa o PDA, ofrece más o menos nutrientes adicionales para el crecimiento de los hongos. Es similar al SDA, se siembran las muestras y se incuban. Las características que podemos observar en este tipo de colonias es que van a ser de color blanco a gris y eventualmente se van oscureciendo. Hablando del tratamiento, tenemos antifúngicos de primera línea. Entre ellos tenemos el voriconazol, que es un antifúngico de amplio espectro y tiene una gran opción eficaz para muchas infecciones fúngicas, incluyendo algunas causadas por P. boydii. La dosis inicial es generalmente de 6 kilogramos cada 12 horas bidosis. Y esto también puede ajustarse según el perfil de efectos secundarios y niveles de concentración en el paciente. Itraconazol también tiene un uso que puede ser eficaz en el tratamiento de infecciones fúngicas, aunque es menos preferido en comparación con el voriconazol para muchas infecciones profundas. Generalmente su dosis es de 200 a 400 miligramos diario en dosis divididas. Existen también antifúngicos alternativos como son la anfotericina B, cuyo uso puede ser considerado en infecciones severas o resistentes a otro tipo de antifúngicos. Su dosis es de 0.5 a 1 miligramo kilogramo día y esto es ajustado según la tolerancia y la respuesta clínica. Otra opción es posaconazol, cuyo uso trata de otra opción para infecciones fúngicas resistentes y difíciles de tratar. Por lo general su dosis es de 300 miligramos 2 veces al día. Y ahora me corresponde hablar sobre la Madurella mycetum. Ok, ahora vamos a hablar sobre la morfología en la que puede crecer lentamente en medios de cultivos como en el agar saborout. También a temperaturas de aproximadamente 25 a 37 grados Celsius, las colonias son de crecimiento lento, con una apariencia inicial algodonosa o aterciopelada, de color blanco al principio, que en los tiempos se vuelve de color marrón oscuro o de color negro. Hifas tabicadas. Son hifas filamentosas tabicadas y ramificadas de aproximadamente 2 a 6 micras de ancho. Gránulos negros en las lesiones de los pacientes. El hongo forma estructuras características llamadas gránulos negros o micetomas. Estos gránulos son masas compactas de hifas que se agrupan en los tejidos infectados y pueden medir entre 0,5 y 1 mm y pueden ser observados en exudados drenados en una fase codicial. Si es presente en un cultivo, la Madurella mycetomatis no produce conidios con facilidad, pero sí aparecen lo que son pequeños esféricos y lisos. También una característica de ellas que es distintiva de la Madurella mycetomatis es la producción de un pigmento melanínico en las paredes celulares de sus hifas, lo que explica la coloración oscura de las colonias y los gránulos en los tejidos afectados. Ahora vamos a ver sobre la identificación de este hongo. Como primer punto tenemos la microscopía en los gránulos de los exudados o biopsias. Al examinar bajo el microscopio con tinciones como KUH o hematoxilina eosina, se observan las características cifras tabicadas
hifas que forman las masas negras. Las hifas son estrechas de 2 a 6 micras, como antes dicho, y presentan un pigmento melánico, lo que las distingue de otros hongos. Se pueden ver como siguiente punto el examen histológico del tejido infectado mediante tinciones especiales como PAS o GMS que pueden mostrar la formación de gránulos compactos compuestos por hifas fúngicas ramificadas. Estos gránulos suelen estar rodeadas de una reacción inflamatoria crónica, con fibrosis y en algunos casos necrosis. Como otro punto tenemos la espectrometría de masas MALDI, TOF o MALDI-TOF. Este es un método rápido y eficaz que permite identificar la Madureia mycetomatis mediante la creación de un perfil proteico específico de los hongos comparado con base de datos fúngicos. Una de las pruebas serológicas puede ser en la investigación, aunque no se utilizan rutinariamente, se están investigando pruebas para detectar anticuerpos eficaces para el mycetomatis en suero, lo que podría ayudar en el diagnóstico no invasivo. Bien, ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Como primer punto, el eumicetoma clásico. Nódulos subcutáneos. La presentación más característica de la infección por mycetomatis es el desarrollo de nódulos firmes, indoloros al inicio en el sitio de la infección. Generalmente en los pies o piernas, aunque también pueden afectar manos, troncos y otras áreas expuestas. Fístulas drenantes. Con el tiempo, los nódulos de úlceras y forman múltiples fístulas que drenan un exudado. Feroculento o sanguinolento. Este exudado contiene los gránulos negros característicos del hongo, los cuales son pequeñas masas compactas de hifas melanizadas. En la progresión lenta, la enfermedad progresa de manera lenta, extendiéndose desde el tejido subcutáneo hacia los músculos y los huesos, lo que pueden tardar años en desarrollarse. La destrucción ósea, llamada osteomielitis. En fases avanzadas, el hongo invade los huesos causando osteomielitis. Esto se manifiesta como dolor óseo, localizado en deformidades y limitación de movimientos en las zonas afectadas. La destrucción ósea puede observarse en radiografías o estudios de imágenes y es una característica típica de la fase crónica. Inflamación crónica. La inflamación causa una reacción inflamatoria crónica, lo que lleva a la formación de tejido cicatricial o fibrosis. Este proceso puede dar lugar a una deformidad significativa de la extremidad afectada. A pesar de la inflamación, los pacientes a menudo presentan un poco de dolor o lo que puede retrasar el diagnóstico. Complicaciones secundarias. Superinfección bacteriana. Las fístulas crónicas pueden infectarse, lo que complica el cuadro clínico, provoca fiebre, dolor y aumento en el exudado purulento y edema, linfadenopatía, y en casos avanzados puede haber edema severo debido a la obstrucción, drenaje linfático, así como la linfadenopatía regional. Pero vamos a hablar más sobre la infección diseminada o rara. Aunque la Madureia mycetomatis tiende a permanecer localizada en pacientes inmunocomprimidos,
permitidos o no tratados puede diseminarse por vía hematógena, afectando órganos distantes como los pulmones, el hígado o el sistema nervioso central, aunque esto extremadamente es raro. Como sexta manifestación clínica tenemos la deformidad y discapacidad en fases crónicas. La infección puede llevar a cabo deformidades graves en las extremidades afectadas, que pueden ser irreversibles. La discapacidad funcional es común, lo que afecta significativamente la calidad de vida de los pacientes, ya que muchos no buscan atención médica hasta que la infección esté más avanzada. Ok, la epidemiología de la Madurella mycetomatis es la siguiente. Como primer punto tenemos la distribución geográfica, se encuentra en todo el mundo, pero es endémica en zonas tropicales y subtropicales, conocida como el cinturón de micetoma. La afectación por género, los hombres entre 20 y 40 años son los más afectados, posiblemente debido al traumatismo que pueden sufrir al trabajar al aire libre. Entre los síntomas, la infección se disemina a través de las áreas subcutáneas cercanas, provocando hinchazón y formación de trayectos fistulosos que exudan granos. En el crecimiento de la colonia es lento como micelio aéreo y color variable entre ocre, gris y negro, como antes dicho. La temperatura óptima puede ser para el crecimiento de este moho, que es un 37 grados Celsius, también. Entre las pruebas de laboratorio, como primer punto, tenemos las pruebas de cultivo fúngico. Se usan para determinar si usted tiene una infección por hongos. Puede ayudar a identificar el tipo de hongo que uno tiene, ¿verdad? La biopsia y el examen histopatológico. Como primer punto, la biopsia. Uso obtener el tejido de las lesiones para el análisis histopatológico. El método es realización de una biopsia de tejido afectado bajo condiciones estériles. Tinción histológica, hematoxilina, eosina, uso para evaluar la estructura del tejido y la respuesta inflamatoria. El método es el tejido que se tiñe con la hematoxilina y eosina y se examina bajo el microscopio. La tinción de Gomol. Su uso es resaltar las infas fúngicas en el tejido biopsiado. Su método es teñir las secciones del tejido con gomoris. También se puede utilizar como identificación molecular lo que sería siendo un PCR, reacción cadena de la polimerasa. Su uso es identificación molecular específica de Madurella mycetomatis mediante la amplificación de sus secuencias de ADN específicas. Su método es extracción de ADN de la muestra y amplificación mediante PCR para detectar secuencias genéticas del hongo. Ok, el tratamiento. El tratamiento para el micetoma, enfermedad causada por la Madurella mycetomatis, depende de la etiología de la infección, la extensión y la localización de la enfermedad. El tratamiento consiste en antibióticos de desbridamiento quirúrgico y a veces hasta la amputación. En conclusión, tenemos que los micetomas son caracterizados por su intensa rebeldía y potencial de discapacidad. Fueron descritos como patología de origen fúngico, pero a través del tiempo algunos agentes cambiaron de clasificación y la definición pasa entonces por la presencia de granos que contienen al agente en cuestión. La ausencia de tales granos pueden definir al pseudomicetoma, que se comentan aspectos epidemiológicos de estos cuadros, que suelen ser endémicos en muchos países
Asimismo, se citan cuestiones acerca del tratamiento en el orden farmacológico, quirúrgico y de una rehabilitación.